Támesis TV, nuestro canal. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo o violencia. Se recomienda a los padres de familia acompañar a los menores de 12 años. El programa del día de hoy hemos querido hacerlo para evocar ese ayer donde la picardía y la malicia no estaban puestas al servicio del mal y sobre todo para rendir homenaje a los personajes que han hecho la historia cotidiana de nuestros recuerdos y de nuestro pueblo con sus divertidas anécdotas. Situaciones amenas y divertidas irán apareciendo en la medida que avance el programa. Y con el debido respeto a sus protagonistas, haremos el intento de narrarles los hechos sin quitarle el picante a las historias y sin perder el hilo conductor de nuestro programa, dedicado, como ya lo conocemos, a divulgar nuestra historia en sus distintas facetas, desde lo fundacional hasta lo social, cultural, tradiciones y costumbres. El 31 de octubre de 1935 publicó el periódico El Garrafón que se necesitaban unas hierbas o que alguien suministrara la fórmula de algún bebedizo o untura de esas que llamaban quereme, que preparaban con flores de narciso, arizá, lirio blanco y espinas de limonero, para que el gran amigo de los que escribían ese periódico, el tendero y además violinista y joyero Abraham García, personaje muy apreciado en el pueblo y que atravesaba por esos días una crisis amorosa que lo tenía al borde de la locura, situación que había que remediar cuanto antes, haciendo que su enamorada Lía Orozco volviese a su lado para arreglar cuanto antes la fecha de su anhelado matrimonio. Y en ese mismo número, quien se identifica con el seudónimo de Zoilo Sacapunta, publica un escrito dedicado a ellos que dice así: el joven Abraham García, tendero en la actualidad, sostiene amores con Lía y en su casa quedará. Su persona extravagante con amor se entregará y a su suegra suplicante la mano de Lía pedirá. Dispuesto está a combatir a quien su amor quitar pretenda y antes de sucumbir a Lía dejará la tienda. No te enfades, no, por Dios, no te enfades, Abrancito, ¿por qué si con Lía eres dos, aunque seas orgullosito? Y a tu persona dirijo, pues eres un vomitivo, extravagante y prolijo. Pobrecito Abraham García, tu taleguera te arrastra, andando detrás de Lía, en zapatos tu plata gastas. Dejemos este sujeto
mientras ver con él qué se hace, que duerma tranquilo y quieto, mientras su amor se rehace. Abraham había nacido en Támesis en el año 1916, hijo de Abraham García y María Jesús Naranjo, joyero de profesión. Contrajo matrimonio el 30 de mayo de 1938 con Lía Orozco, hija de Efraín Orozco y Carmen Montoya. Los casó el padre Manuel S. Gómez y fue su padrino don Hipólito J. Cárdenas. Absalón Vargas Zapata, nacido en Támesis en el año 1924. En la época del Medellín amable y tranquilo, fue todo un prototipo de la justicia y el orden, conocido en los estrados judiciales y en el mundo de Lampa como el Doctor Treintazo o el terror de Lampa. El Doctor Treintazo porque no había ampón que cayera en sus manos por cometer la más mínima diablura callejera y se escapara de 30 días de arresto en la cárcel de La Ladera. Una noche de 1968 le multó las manos al conocido músico Fruco por las continuas peleas ocasionadas en distintos sitios de la capital. Otro día llegó a Medellín el famoso cantante Luis Álvarez, recordémoslo como uno de los grandes intérpretes que cantó a dúo con la también muy famosa Margarita Cueto. Los amigos del cantante quisieron invitarlo a unos tragos en la que fuera por esos años la muy animada zona de tolerancia de Medellín, Lovaina, donde tomaron aguardiente hasta pasada la medianoche, pero a la hora de pagar no les alcanzó la plata y la mandamás de la casa de citas llamó a la policía y este grupo de bohemios fue llevado a responder ante el Doctor Treintazo. Este, ya conocedor de la situación, bohemio por naturaleza y con el buen humor que lo caracterizaba, decidió sacarle partido al hecho e interrogó así al cantante. Dígame su nombre y ocupación. El artista respondió, yo soy el famoso cantante Luis Álvarez y yo soy la Virgen del Carmen hasta cuando usted me demuestre que canta mejor que yo, le respondió el tamesino inspector de permanencia. Así que al artista le tocó sacar lo mejor de su repertorio y lo que parecía iba a ser un treintazo en La Ladera fue conmutado por 3 horas de cantata en la inspección, furrusca en la cual Treintazo participó muy entonado como corista. El tamesino era incorruptible y parece ser que este fue el único conejo que Treintazo dejó impune en su vida. Era abogado de la Universidad de Antioquia, ocupó cargos como alcalde de Caldas en 1958, inspector de permanencia de Medellín, director de seguridad y control y subsecretario de gobierno encargado de Medellín.
Murió en la capital antioqueña en 1997 a la edad de 73 años. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi olor a solas, evocaré el idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Anécdota de Marañas. Otra de las anécdotas del conocido y muy apreciado en la población Manuelito Marín Marañas fue cuando en una casa de familia muy reconocida por las deliciosas comidas y postres que allí se preparaban, tenían invitados a almorzar un día cualquiera en los años 30. Además del almuerzo que fue preparado como casi siempre lo hacían, siguiendo las instrucciones de un afamado libro de recetas, así como también el delicioso postre que tenía el sugestivo nombre de postre de ceremonia, a base de frutas, cremas, esencias, bizcochuelos horneados y otros deliciosos ingredientes que eran secreto de la casa y que hacían agua a la boca de los más exquisitos paladares. Llegó la hora del almuerzo y su remate final con el delicioso postre que al sacarlo de la alacena donde estaba guardado en bandeja de porcelana, notaron que dentro de las blancas espumas del delicioso manjar se revolcaba una cucaracha. La dueña de casa no tuvo más remedio que hacer un cambio de último minuto. El delicioso postre de ceremonia por un platillo de dulce de brevas con quesito. Ya el postre tenía dueño. Casualmente pasó por la calle frente a la casa de las mencionadas damas el inimitable y querido por todos Manuelito Marín Marañas. «Venga, Manuelito, cómase esto», le dijo una de las damas de la casa. Cuando Manuel vio aquella bandeja tan abundante, de inmediato la rechazó y dijo secamente con su característico tartamudeo: «Gracias, señora, yo no lo quiero, de eso tan bueno no dan tanto, si me lo da, algo tendrá». Carlota Cuartas y Fernando Álvarez. Carlota Cuartas era una dama solterona que tenía un almacén a una cuadra de la plaza. Bordaba, surcía medias, daba consejos a quienes a ella acudían y en la parte de atrás del almacén tenía una cama. Fueron muchos los comentarios que por esos tiempos hubo con relación al almacén de Carlota y de sus asiduos visitantes. Y como dicen que pueblo chiquito, infierno grande, a la pobre Carlota no le quedó más de otra que pagar un aviso en el periódico El Conservador el 2 de agosto de 1941. Decía así el aviso: «Como tengo derecho a tener negocios o a trabajar con quien me provoque, por tal motivo se mantiene en mi taller Fernando Álvarez Montoya. Y para las personas que tanto se mortifican porque tengo una cama en el local y que tantos chismes ha suscitado, les manifiesto que como nadie paga el arrendamiento por mí, puedo tener en el local lo que se me venga en gana».
Y como de reminiscencias divertidas y simpáticas de Támesis se trata este programa, no está por demás añadir ahora, en esta época de corrupción que atravesamos, de esta angustia permanente en la que vivimos, con los nervios destemplados a diario por las malas noticias de la prensa, la radio, la televisión, la internet y los celulares, quiero contarles una crónica sobre la actividad que desarrollaron un alcalde recién llegado a Támesis y su secretario a raíz de la muerte de un jefe liberal de la población, quien había desempeñado cargos honrosos a lo largo de su vida, y ese es otro de los recuerdos que quiero evocar entre los muchos que llegan a mi mente. Estos dos funcionarios públicos a que hago referencia tributaron un homenaje póstumo tan exagerado que bien podría ser digno de figurar en la parte cómica de alguna zarzuela. Muerto el jefe liberal, que además era una persona de gran valía en el pueblo, alcalde y secretario, ambos forasteros, se dedicaron a expresar la condolencia oficial en cuantas formas lo concibió su rica imaginación. Cubrieron la caja mortuoria con el pabellón nacional, trasladaron el cadáver unas cuantas horas a la alcaldía, pues se trataba de un exalcalde. Lo pasaron luego al salón del consejo porque era o había sido concejal, y más tarde en el cementerio pronunciaron sendos discursos que el secretario, de pie sobre una mesa y sosteniendo en sus manos la corona de flores enviada por la alcaldía, habló de esa guirnalda entretejida en las horas de la noche. En realidad hubo quien lo viera en el parque a las 2 de la madrugada cortando flores para esa corona. Se sobrepasó en elogios y expresó sin rodeos que el ilustre ciudadano fallecido era, óigase bien, el Dios de la tierra. Y para terminar con broche de oro, señaló sentenciosamente la tumba y añadió: don Francisco, pasad. Concluido el sepelio, el párroco de Támesis hizo comparecer a su despacho al señor secretario y le llamó la atención por el absurdo expresado. Pero había sido tal el entusiasmo que aquel par de funcionarios pusieron a esas exequias que doña Elisa Talero, dama muy inteligente y dueña de una envidiable filosofía para mirar las cosas, comentó con gracia: ¿no es cierto que el alcalde y el secretario están chochando con el muerto? Así era la apacible vida tamesina cuando en Colombia no había tanta corrupción, tanta violencia, ni secuestros, ni atracos. Hoy los alcaldes viven tan ocupados estudiando tanta legislación, decretos, acuerdos, gestionando recursos en la capital para tratar de cumplir con sus promesas incluidas en el plan de gobierno, que ya no les queda tiempo para chochar con los muertos. En esta fotografía vemos a doña Elisa Talero, quien había sido por muchos años la directora de la Biblioteca Joaquín Montoya, cuando viajó a Santa Rosa de Cabal a traer las 4 araucarias que adornaron el Parque Caldas por mucho tiempo.
Don Tulio Naranjo, rey de los feos. Don Tulio Naranjo, quien fue coronado por el pueblo como el rey de los feos en la semana destinada a recolectar fondos para las misiones, el 22 de octubre de 1944, envía una carta a la Junta Organizadora protestando por la forma irregular como se verificaron los escrutinios, pues alegaba que entre los candidatos que estaban inscritos en el torneo habían varios más feos que él, por lo que solicitó se efectuaran nuevos escrutinios, incluyendo su nombre y con la debida vigilancia del pueblo y de la Junta. Efectuados los nuevos escrutinios, quedó ratificado como soberano de los feos, Su Majestad Tulio I, con la firma de la Junta Organizadora, presidente Libardo Gutiérrez, vicepresidente Luis Carlos Montoya y vocales Julio Martín Restrepo y Adolfo Naranjo, y secretario Ramón Quirós Monsalve. Juan Lanas y su emisora Ondas del San Antonio. Juan de Dios Muñoz Cano, o Juan Lanas como cariñosamente le decían, nació en Pueblo Rico, pero se radicó en Támesis en el año 1946, donde sentó raíces de esperanza que bien le merecieron el título de ciudadano honorario ganado en franca lid de resistencia. Su vida en Támesis se inició con la reparación de radios de tubos y otros artículos eléctricos, pues la electrónica siempre fue la pasión de su vida, estudios que había culminado satisfactoriamente por correspondencia y cuyo diploma expedido por la Hemphill Schools exhibía orgulloso en su estudio. La emisora de don Juan tenía un radio de acción local y cuando estaba de buenas y no tenía muchas interferencias por aparatos eléctricos instalados en las casas y, por qué no decirlo también, por las emisoras nacionales que sin permiso se atravesaban en sus ondas hercianas, porque valga decir, y así lo explicaba jocosamente don Juan, no era que él con su emisora se metiera en las otras emisoras como RCN y Caracol, sino que ellas se metían en la suya. Entonces, como decíamos, si estaba de buenas, lo escuchaban en Santa Ana y a lo mejor en 2 o 3 veredas, las más cercanas, pero aún así, con ese radio de acción tan limitado, todas las mañanas antes de la emisión de la Santa Misa, saludaba a sus fieles oyentes con las acostumbradas expresiones: buenos días América, bienvenidos a su emisora Ondas del San Antonio desde Támesis, Antioquia, en la República de Colombia. Juan Lanas, desde las Ondas del San Antonio, comunicaba avisos de matrimonios y bautizos, servicios sociales como este. Se avisa al señor y familia Zapata de la vereda El Rayo que su señora madre está muy bien de salud y que mañana serán sus exequias en el templo parroquial. O avisos publicitarios de la talla de medias de seda para señoras elásticas en el almacén de don Jesús Arbeláez. O se perdió un marranito con una manchita blanca en el hoyo. En los años 70, y cuando se asoció con Virgilio Naranjo para hacer la transmisión de los partidos de fútbol desde el Estadio Alberto Fernández, Virgilio, en medio de la transmisión, trastocaba los papeles y decía muy campante: la pelota narrando y Virgilio rodando. O cuando confundía la radio con la televisión y sin inmutarse decía que la pelota salió por donde está parado Pacho Cuartas.
Han sido muchas las crónicas simpáticas y hechos jocosos en el transcurrir de nuestra historia y no terminaríamos de relatarlos, y de una vez, para no olvidarlo, cómo no recordar al honorable concejal de apellido Quirama, que en el año 1969, cuando la misión Apolo llegó a la Luna, se propuso en el Consejo Municipal el envío de una carta de felicitación a la Embajada Americana por ese extraordinario acontecimiento. En el momento de la votación, todos los ediles estuvieron de acuerdo, menos él, quien de una manera muy particular dijo: yo no estoy de acuerdo con esa carta porque no creo en ese cuento y no me crean tan pendejo, no han venido de allá que les queda bajando. O cuando habían tantos sordos en el pueblo y no se usaban como hoy los audífonos. Lorencito Díaz era uno de ellos y cualquier día estaba ordeñando una vaca frente a su casa que quedaba en el alto de la Presentación, y pasó un señor y le preguntó por la salud de su señora doña Paulinita, quien venía con quebrantos de salud. ¿Cómo sigue su señora, Lorencito? Y este, que no oía nada, le contestó: muy tetidura, mi don. Tulia Restrepo Valencia. Oriunda de Támesis, municipio donde falleció en abril de 1976. En su familia fueron 4 hombres y 4 mujeres, conocida cariñosamente como Tulia Macho, por su vestimenta y por las labores que realizó, que casi siempre eran exclusivas para hombres. Siempre usó pantalón y nunca una bata o prenda femenina. Tenía peinado de hombre, siempre cargaba carriel, fumó tabaco, tomó aguardiente, montó a caballo como un hombre y negoció ganado y productos del campo, especialmente panela. Fue un personaje muy apreciado, admirado y querido en Támesis en la mitad del siglo pasado. Tuvo una finca en la vereda del Encanto, la cual fue noticia en una oportunidad, pues un trabajador insatisfecho por el pago le echó candela a la finca. Entonces el conocido periodista Don Upo, el del Colombiano famoso por los titulares de su columna Los Estrados Judiciales, encabezó así la nota del día: le quemaron el encanto a Tulia. ¿Y qué decir de las metáforas del padre Gómez o los apuntes del padre Córdoba o el padre Rodrigo Sánchez? Han arribado las periforras al pueblo, dijo alguna vez el padre Gómez. Con ello quiso alertar a la comunidad del peligro moral que se avecinaba, porque al municipio habían llegado astutas comerciantes que hacían negocio del amor,
en otras palabras, varias prostitutas. Con celo de buen pastor, anunció el lugar exacto donde se hospedaban para que evitaran tal sitio, pero como puede más la curiosidad que la virtud, resultó peor la cura que la enfermedad. Ese domingo, al terminar la misa, partieron hacia allá varios lugareños, en especial campesinos, con la intención de agredir a las susodichas periforras, peligro mortal para el alma. Ellas, duchas en el oficio, les dieron calurosa bienvenida y los ánimos caldeados sirvieron para otras cosas. Ya sabrán imaginarse para qué. Alguna vez el padre Córdoba, en una de sus acostumbradas visitas a las veredas, pasando por Nudillales, entró a la casa de María Zapata, una señora de avanzada edad, quien al verlo lo mandó a sentar y le ofreció algo de tomar. El padre no vaciló en decirle que aún tenía varias visitas que hacer y que estaba corto de tiempo. Tenía fama el padre Córdoba de ser muy escrupuloso y únicamente tomaba sus alimentos en la casa cural y de manos de doña Eva o su hermana Bernardita. La señora María no prestó atención a lo dicho por el padre. Fue a la cocina y le trajo un cafecito en un pocillo desbordado, desboquinetado como casi siempre le dicen, y al padre no le quedó más que aceptárselo, no sin antes echarle muy bien el ojo al desbordado y apuntar muy bien la boca hacia él, pues pensó que por ahí nadie tomaba nada. El padre, muy serio, puso la boca sobre el desboquinetado, sus labios en actitud de silbar, y apuró el primer sorbo. La señora María, al verlo, le dice estas palabras: ¡ay, tan lindo el padre Córdoba! Le gusta tomar el café por el mismo huequito que lo tomo yo. Se le pusieron los pelos de punta y la piel de gallina al padre Córdoba. En un descuido de la señora, vació casi todo el café en una mata y discretamente dio las gracias a doña María, bendijo la casa y con la despedida, la bendición para ella, y salió. En sus homilías y avisos parroquiales, el padre Rodrigo Sánchez empleaba unas metáforas muy particulares para hacerse entender de sus feligreses. Dejó gratos recuerdos entre nosotros por su modo de ser, su simpatía y forma de tratar a la gente. Que forjaron con su mano la riqueza de mi pueblo. El matrimonio de Gustavo Benjumea y su prometida fue uno de tantos recuerdos graciosos del padre Rodrigo. El casorio, con todos los protocolos acostumbrados: marcha nupcial al inicio, Eucaristía, epístola de San Pablo, ceremonia y bendición. Pero lo simpático fue la bendición final a los recién casados, con el responso: dadles, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy dedicado a Támesis y su historia. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Les habló Carlos Alberto Hincapié. Gracias por estar con nosotros. Támesis TV, nuestro canal.